Buenas noches, César. La pregunta es, ¿por qué siento tanta incomodidad cuando te quedas callado y nadie habla en el satsang? Es como, ¿por qué no hay pregunta? Y se me agita la mente. ¿Por qué todos estamos callados? El propósito del satsang es fundamentalmente callar a la mente. Satsang quiere decir sumergir a la mente en su fuente, sumergir el sentido de individualidad en la realidad. Pero la mente a veces como un niño malcriado dice, quiere jugar, quiere entretenerse, necesita entretenimiento, necesita escuchar algo, ver algo, necesita experimentar algo, necesita un objeto. Los objetos son los juegos, los juguetes de la mente. La mente juega con los objetos que ella misma crea. Sí, es como, parece que quiere jugar y dice, ¿por qué todos callados? Pobre César ahí callado. Y como que, o sea, no sé, ¿por qué no preguntan? ¿Por qué no aprovechan la oportunidad? Pero ahora entiendo, ¿no? Que ¿Cómo sabes que no están aprovechando la oportunidad? Preguntar es la única forma de aprovechar la oportunidad. Indagar mientras estamos juntos también es aprovechar la oportunidad. Hay personas que ya no tienen duda, que no vienen acá a escuchar nada de lo que yo tenga o pueda decir, sino que se les hace más fácil sumergir a la mente en su fuente o sucede de manera espontánea. A mí no me pesa estar sentado aquí callado. A veces si estuviera sentado arriba de un banco de púas, bueno, fuera diferente, pero tal vez el cuerpo se canse un poco, pero aparte de eso, no. Puede que el silencio de los participantes sea genuino
O no, puede que sus bocas estén cerradas, pero sus mentes estén activas. Puede que tengan dudas y no pregunten. Yo no puedo forzar nada ni a nadie a preguntar o hacer o dejar de hacer. Entonces aprovecho el silencio del satsang. Ya no me voy a sentir incómodo. Gracias, César. Ahora, Hola César, hola a todos. hola, ¿cómo estás? César, muy bien, todo ok. Qué bueno. Llegué a mi casa y César, tengo una pregunta para hacerte que A ver. surgió ahora. Ajá. Y es así, si en el sueño profundo a mente se apaga y cuando uno se despierta, empieza, empieza a suceder todo. Entonces, la vida sería como una película. ¿Como una película o como un sueño o como un holograma? Sí. Bueno, No hay diferencia entre la vigilia y el sueño con sueños. Ambos, ok. ambos son proyecciones mentales. En el sueño profundo, la mente simplemente regresa a su fuente, ¿no? Y a eso se le llama, se queda dormida. ¿Sí? Ahí está, pero en estado latente o potencial, como en forma de semilla. ¿No? Y luego germina en la vigilia y aparece como el árbol de la manifestación, por decirlo de alguna manera. Sí. Ujú. Bueno, César, y en ese último tiempo estuve muy presente, Ah, no igual, en mi mente, sino en mi corazón. igualmente. Te quiero mucho, muchas gracias por tu enseñanza. Igualmente, Es muy valiosa para mí. a la orden. Eres un faro luminoso en mi vida. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. A la orden, a Un la orden. abrazo fuerte, un abrazo inmenso. Gracias. Igualmente. ¿Y otra pregunta? Ya está. Bueno, un abrazo, César. Un abrazo, César. Igualmente. Ay, y dices cómo estoy hablando, no más.
fluidamente. Y ya me doy cuenta también que ha mejorado muchísimo eso también. Sí, sí, gracias a vos, gracias a vos. Y vas a ver, eso sigue mejorando y sigue mejorando y sigue mejorando. Sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, un beso, César. Ok, Un abrazo enorme. ok, Abrazote. ok, ok, ok. Ah.
¿Aló? ¿Me escucha, César? Sí, te oigo. Ah, bien, gracias. Bueno, este, a ver, estoy en una situación que necesito tu guía, ¿no? Eh, hay una serie de eventos que creo que ya te mencioné muy rápidamente hace poco, que se asocian con una arritmia en el corazón, me han detectado, ¿no? Entonces, bueno, ya todos los análisis, todo eso se ha hecho, pero lo que yo, o sea, intuitivamente percibo es de que esto no es una cosa reciente, sino lo que podría ser reciente es mi aprendizaje desde la no dualidad, el aprender a desaprender, ¿no? O sea, no me dejo llevar por una serie de pensamientos o sensaciones que aparecen producto de lo que voy sintiendo desde hace una serie de momentos a lo largo de distintos años yo diría desde el 2000, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de afirmarme es en la autoobservación y no dejarme cubrir por los distintos pensamientos que podrían desviarme o enturbiar eh, la meditación, ¿no? De la autoindagación. Eh, la arritmia es simplemente, o sea, una situación en que entre los latidos del corazón surge algo extra, ¿no? Eh, y quizás sea porque he perdido el paso y ahora estoy tratando de encontrarlo, ¿no? Y, y la verdad es de que sí, el año 2000 sí me asusté y porque era una situación bastante desesperada, ¿no? En el sentido de que no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y tampoco tenía la mínima, digamos, el mínimo conocimiento de la no dualidad y mucho menos tuve ningún tipo de terapia, ¿no? Sino que se me agolparon muchas emociones, ¿no? Al punto que sentía que prácticamente iba a morir, ¿no? Ahora, ya lo de la muerte cobra otro significado, ¿no? Y tú creo que repetidamente nos lo has dicho y también me lo has señalado a mí como la pelona que está ahí, o sea, a un lado, ¿no? Pero en esta circunstancia, ¿cómo me afirmo en la práctica de la autoobservación frente a este fenómeno? No, no, no es frente a un fenómeno en particular. La indagación es la indagación, Sí. indiferentemente de la condición del entorno, Ujú, ujú, independientemente de la condición física, independientemente de la condición personal, ¿ok? ujú, Indiferentemente de la condición mental también, ujú, porque todo eso requiere de un experimentador, el experimentador de la condición externa, interna, física, lo que sea, tiene que haber un yo, o aparentemente hay un yo que experimenta eso como separado de sí, un yo que aparece como el objeto, como el sujeto y que todo lo demás es el objeto de su experiencia. ujú, La indagación no se limita a un caso en particular o se aproxima a ella dependiendo de cada circunstancia, ¿no? ujú, La mamá de Ramana Maharshi acumuló
alcanzó el autoconocimiento inclusive después de la muerte física. Hay un periodo de tiempo donde el ego todavía no ha abandonado el cuerpo, por así decirlo. Yo asumo que a lo que el corazón se detiene todavía hay oxígeno en el cerebro y por lo tanto la mente se mantiene allí y alcanzó el autoconocimiento después de la muerte física. En ese momento en que el aparente alma individual todavía estaba esa transición, ¿sí? De dejar el cuerpo. Así que si se puede inclusive en esas circunstancias, entonces se puede en cualquier otra. Todo depende de la capacidad, discernimiento, discriminación, desapego y entendimiento del buscador, tanto de los conceptos o de la enseñanza como que incluye la enseñanza de la autoindagación, cómo se lleva a cabo, qué es realmente la indagación. Ujú, La indagación realmente uno se da cuenta al final que se trata de ser uno mismo, porque ser consciente de ser es natural, porque la conciencia siempre es consciente de sí, aquello que es consciente de que es. El único aparente obstáculo es la idea de ser el cuerpo, que da la impresión de que el individuo se va a ser consciente de la conciencia y toda esa confusión que genera al principio la indagación, inclusive las explicaciones, ¿no? La mente dice, espera, ya va, ya va, ya va, ya va, no entiendo. ¿Cómo es? Otra vez, explícamelo otra vez, y explícamelo otra vez, y explícamelo otra vez. ¿Ok? No entendí, se me olvidó, indagué, se calmó, pero volvió a surgir y todos conocemos ya esa historia. cierto. Entonces, todos son conscientes de que son, todos saben que existen, todos saben yo soy. Simplemente que el yo soy está mezclado con el cuerpo, por así decirlo. Aparentemente ese yo soy, lo que yo soy, es el cuerpo, que yo existo como el cuerpo o como un alma individual en el cuerpo, sigue siendo una idea de mí mismo, sigue siendo un pensamiento, ¿sí? O creencia, o concepto, o imaginación. ¿Sí? Ramana decía que inclusive a la hora de la muerte uno tendría que aferrarse al ser, aún decía, con los dientes Ujú, apretados, como lo expresó de esa manera, no quiere decir literalmente, pero como con los dientes apretados, decía, grinding one teeth. Ah, ujú. sí. Si pudiera decir algo al respecto, o sea, porque hubo una noche en la que básicamente, sea por lo que sea, sentía que estaba en un momento muy particular y lo único que atiné a decir, que no lo pensé o no sé cómo fue, pero vinieron las tres palabras claves, ¿no? De Sat Chit Ananda y por alguna correlación, o sea, quizás no, pero inmediatamente surgió el nombre de Ananda Maya, ¿no? Y entonces lo estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo mentalmente, am, hasta que, o sea, simplemente, como era la noche, me hundí nuevamente en el sueño, ¿no? Y al día siguiente todo ese dolor excruciante que sentía físico, ¿no? Simplemente había desaparecido, ¿no? Eh, no, no estoy diciendo que estaba haciendo mi mejor práctica de aferrarme, ¿no? Pero era lo que surgió, ¿no? Ananda Maya, Maya quiere decir ilusión. Ananda, bienaventuranza. Ananda Maya es bienaventuranza ilusoria, ese es el significado. Es decir, Ujú,
la felicidad o la felicidad que deriva de los objetos, al ser derivado de los objetos no puede ser real, es decir, es ilusoria, Ananda Maya. Ujú, ujú, También la infelicidad, ¿sí? La felicidad o la infelicidad que aparentemente deriva de lo que se percibe a través de los sentidos, de lo que uno llama experiencia, ¿sí? De lo obtenido, percibido, conocido, etcétera, etcétera. Puede ser físico o puede ser mental. Uno puede ser feliz aparentemente por su propia imaginación, sus propios, ¿no? Una imagen mental. ujú. O sea, toda la felicidad que aparentemente deriva de algo externo a nosotros mismos no puede ser real, porque ese objeto no es permanente y la percepción del objeto no es permanente, la sensación que genera el objeto o que produce el objeto en el cuerpo no es permanente, por lo tanto no puede ser real. La felicidad es la interpretación que la mente hace de la experiencia, generalmente porque la experiencia es agradable y a lo que hay una experiencia agradable la mente se aquieta. La felicidad que la mente experimenta, por así decirlo, o la felicidad que se experimenta es real, ¿no? Pero está la creencia de que deriva de algo externo. La felicidad está allí porque la mente se aquietó, o cuando se obtiene algo o me deshago de algo. Es decir, dejé de buscar, y la búsqueda cesa, la búsqueda por obtenerlo o por deshacerme de ello. Si el buscador deja de buscar y se queda quieto, se sumerge en su fuente, y ahí se revela una felicidad, pero no deriva. La felicidad es real, la causa es ilusoria y el experimentador también. Pero esa felicidad de algún modo u otro se refleja a través del cuerpo, Se refleja, puede que se refleje en el cuerpo, pero como la cuestión esa de... felicidad es inherente en el ser. Ujú, ujú. Claro, no se le puede atribuir a Tirso o al cuerpo. La mente es el aparente experimentador. El ser Correcto. es, Ya, ahora... el ser es idéntico a la conciencia y la Ujú, conciencia es idéntica a la bienaventuranza. Es decir, son sinónimos. Entonces, ujú, sí, el conocimiento de sí mismo es conocimiento de sí mismo como bienaventuranza, porque la conciencia es bienaventuranza. O beatitud, yo no sé por qué lo traducen como felicidad. ujú. Bueno, tampoco. Es silencio absoluto. Claro, pero entonces eso se asociaría con lo que de algún modo decía Sat Chit Ananda. Sat es existencia, Chit es conciencia, Ananda es bienaventuranza. Sí, son sinónimos, no es que es un Sat, un Chit y un Ananda. Ujú, ujú, Generalmente lo escriben con una rayita separando Sat, Chit, Ananda, pero es Sat Chit Ananda, es una sola palabra. ajá, Y eso que quiere decir, yo soy Sat Chit Ananda. Sí, Aham Sat Chit Ananda. ujú. Es lo que uno es, No, ujú, no es el objeto de la experiencia ni el sujeto de la experiencia. La conciencia está más allá del sujeto y el objeto, es su fuente. Al ser la fuente del sujeto y el objeto, entonces no puede ser ni sujeto ni objeto, tiene que ser diferente de ambos. Aún así, muchos se refieren a la conciencia como una experiencia subjetiva porque la señalan como sujeto y la ilusión el objeto. ¿Mm? Pero desde el punto de vista de la conciencia,
La ilusión no existe separada de sí, por lo tanto no hay objeto. Es decir, no hay sujeto, o sea, la conciencia no es ni sujeto y objeto, simplemente es. Es una Ujú. existencia no dual, absoluta, plena, indivisible, inclusiva. Inclusive hay que tener cuidado porque al decir inclusiva, estamos hablando de que incluye a otro. ¿Cuál otro? Cuando el ego desaparece realmente, aunque sea temporalmente, no hay conceptos. Al autoconocimiento también se le denomina el estado donde los conceptos no surgen o el estado libre de conceptos. No está el concepto conciencia, realidad, ilusión, sat, nada. Ujú. Simplemente ser, sin siquiera pensar que se es. Claro, por si uno está pensando que se es, o sea, hay uno que está pensando. Mm. Sí, o sea, creo que estoy tratando de, bueno, mejor no digo nada, ahí me quedo. Porque ya ponerse a rememorar las cosas o a interpretar, o sea, es maicito para la mente. Mm. Y el buscador va aprendiendo, va madurando, inclusive se va familiarizando con el orador. ¿Ok? A veces yo empecé a reconocer mi propio comportamiento en el comportamiento de Ramana cuando leía ciertas cosas. Él le hacía una pregunta y a veces respondía un- y se paraba y había una pausa y continuaba y hacía otra pausa y continuaba. A veces no daba una sola, daba una respuesta corrida. ¿Ok? Ujú, Porque va viniendo como va viniendo, no viene de la memoria. ¿Mm? ujú. Sí. Y muchas personas tuvieron que aprender, las buscadoras decían: "Shh, shh, shh, haz la pregunta y quédate quieto y déjalo que él desarrolle como quiere y cuando quiera". Y después se daban cuenta, ok, ya me respondió, déjame absorber eso. Y no había tanto, y inclusive se dice que los textos de Ramana fueron desarrollados de manera tal que pudiera adaptarse a la mente del buscador, especialmente al occidental. Y habían unas, era como alargado, pero que realmente sus respuestas eran cortas y simples. Hoy estaba leyendo un texto de una persona que lo fue a visitar y una señora le dijo: usted tuvo suerte que Van habló tanto y generalmente no, generalmente no habla sino unos pocos segundos. ¿Sí? A veces parecía que hablara, que lo que decía hablaba de forma poética, como en versos o en prosa, no sé, yo no soy muy erudito en el tema, pero gramática, quiero decir, en este tipo de definiciones, pero entonces, inclusive si nos vamos al texto, ¿sí? Sravana, manana, dhyana, ñana, si escucha, pondera o reflexiona, indaga y tenga el conocimiento y experimenta. ¿Mm? Escucha, ya me respondieron, ahora déjame reflexionar en ello. El occidental, sobre todo el latino también, es muy,
es muy de cotorrear, como decimos aquí, ¿sí? Es muy chacharero, es muy, sí, sí, tú sabes, y así no funciona, ¿no? Ujú, Porque se convierte, ya queda, es meramente intelectual, ¿sí? Y conceptual y no penetra. ¿Sí? Si la actitud del buscador no es adecuada, lo que se le dice no penetra en su corazón, ¿sí? No le llega profundamente, se queda todo en la superficie. Es más, se queda afuera, no entra, ¿sí? Entonces se queda aquí afuera, no entra. ¿No? En estas escuelas tradicionales o en las escuelas de conocimiento, no sé por qué llamarlas tradicionales, así es como funciona. En el caso de nosotros, y lo he mencionado antiguamente, el señor Ratanlal, anteriormente, el señor Ratanlal, a veces le preguntábamos algo, él respondía, si nos los encontrábamos en la calle, por ejemplo, en las calles del ashram, ¿no? Pero como eso era tan grande, era como una ciudadela, entonces ujú, se le hacía una pregunta, él te respondía y seguía de largo, ¿sí? No dejaba, sí, no había espacio para argumentar ni siquiera, no dejaba espacio para, sí, tómalo. Si tengo hambre, aquí tienes el cambur. Ahora pela la banana, métetela en la boca, mastica, traga, digiere, asimila y descarga lo que no necesites. ¿Me sigues? ujú, Pero el buscador, cuando no está maduro, no sé, es como una persona maleducada que le meten un cambur en la boca y está masticando y quiere, no, dame más cambur, todavía no ha tragado lo que tiene y quiere que le metan más en la boca. ¿Me sigue? ujú, O sea, no ha masticado el cambur que le dieron a comer y todavía, y ese es así. Claro que se puede, el repreguntar, es decir, es para profundizar en la respuesta o en el conocimiento, ¿me sigue? ujú. Pero si no se convierte en un debate intelectual y ya se pierde todo, sí. Yo funcionaba intuitivamente así, por así decirlo, intuitivamente. Lo digo ahora que tengo más conocimiento de los términos, incluyendo el término intuición. A mí me dijeron simplemente, lleva la atención de lo visto al que ve. Y me dijeron, lo visto desaparece. Luego el que ve desaparece y lo que queda es el acto de ver como el conocimiento de ser, donde ver es ser, entendiendo como ver conciencia, ser conciencia. Y ya, Ujú, eso entró como una flecha, así, ¡fum! Y simplemente ajusté mis manos, bajé la cabeza, ok, yo no recuerdo que dije ni gracias, ¿sí? Y me quedé ahí sentado, no sé, por respeto o por educación o por diplomacia o por formal, llámalo como tú quieras, si no me levanté de ahí. Si yo hubiera sabido que hubiera podido indagar, a lo mejor toco la campana ahí sentado. Y me fui, terminó la reunión. Lo que sí me acuerdo fue que me tomó de la mano y me dijo, tú eres un caso muy raro. No dijo especial, sino raro. Es decir, después entendí lo que quiso decir. Raro es aquel que no se pierde en el laberinto de las filosofías y las teorías y que va directo al conocimiento. Y, y me fui, y eran como y eran las 11 11 y cuarto de la mañana y
La cantina abría a las 11:30 y a esa hora ya todo el mundo estaba muerto de hambre, pues nos levantábamos, no sé, a las 4 de la mañana. ¿Mm? Y comíamos muy temprano, a las 7:30, una cosa así, abrían la cantina, creo. Y a esa hora estábamos, por lo menos yo, a esa hora ya yo estaba cabeceando. Después de comer, la mayoría de nosotros teníamos que tirarnos, aunque sea una siesta de media hora para recargar las pilas y continuar con el maratón de la tarde. Entonces comí y me recosté un rato y fui al Darshan de la tarde. Terminó el Darshan de la tarde, generalmente era a las 3 y terminaba, pues, no sé, máximo media hora, 20 minutos tardaba de hacer el recorrido hasta que se metía en el cuarto de entrevista. Ujú, Y después que se metió en el cuarto de entrevista, entonces siempre la gente, la mayoría de la gente se va, sale de allí y regresan después a las 5 para los cantos devocionales. Yo me quedé allí y tarda un tiempo, es un gentío, ¿ok? Y tarda un rato en que la gente salga del salón, del hall. Y después yo me quedo sentado esperando que todo el mundo se vaya, ¿no? Salga, pues, ¿no? Y después, bueno, me quedé un rato ahí sentado y me fui a la parte de atrás porque yo no podía sentarme con las piernas cruzadas por mucho tiempo. Los occidentales no estamos acostumbrados a eso. Y dije, me voy para atrás y me recuesto de la pared, del muro. Y dije, bueno, y me puse a reflexionar en lo que dijo el señor Rotandaro. ¿Sí? Llevar la atención de lo visto al que ve. Ok. Y cuando estoy comenzando, Baba salió, que era muy raro. Y pidió una silla y se sentó en una silla. Y no había nadie, había casi nadie. Estaba sentado ahí y había muy poca gente, ¿no? Y pareciera que hubiera salido precisamente para eso, como diciendo, bueno, aquí hay uno que realmente quiere saber quién es. ¿Mm? Sí, cuando la intención es real, ahí está, ¿ok? Y en eso me di cuenta, ok, lo visto, Dios mío, Él es lo visto también. O sea, Dios es parte, es otro objeto. O sea, Dios y el mundo son objetos del individuo y son creaciones mentales del individuo. Primero surge el individuo, luego el mundo y luego la idea de que hay un Dios que lo creó. Y digo, Dios, esto te lo digo, esto sin prácticamente proceso intelectual, esto es una cosa que caes en cuenta. ¿Mm? ujú, Y dije, bueno, como yo le había pedido a él, a alguien que me explicara, bueno, tú misma, el mismo que me pusiste, ¿ok? Como respuesta y como orientación, me dijo que abandonara todo objeto y eso te incluye, ¿ok? Así que ya vengo. Y lo que yo estoy pensando, él lo está aprobando o confirmando, ¿sí? Haciéndome entender que mi reflexión es adecuada, ¿ok? Y ok, ¿quién es el sujeto? Yo. De la que la indagación cayó en el yo, todo pensamiento, no físicamente el objeto o el mundo, sino el pensamiento él, ella, esto, lo otro, Dios, el mundo, ¿sí? El pensamiento mundo desapareció, el pensamiento Dios desapareció y quedó solamente el pensamiento yo, el individuo. A lo que el individuo o el pensamiento yo se quedó sin pensamientos, algo del interior surgió y eso no lo puedo yo explicar, ni nadie lo puede explicar, una corriente, una fuerza de un poder, simplemente lo absorbió y quedó otro yo, que obviamente no era el que fue absorbido. ¿Mm? Un yo consciente, un yo conciencia.
En ese momento no hay nada, absolutamente nada, ni éxtasis, ni felicidad, nada, no hay absolutamente nada. No se sabe absolutamente nada, solo que se es. Ni siquiera se sabe que se es, ¿sí? Ahora, naturalmente, el conocimiento directo se va a reflejar conceptualmente, intelectualmente, mentalmente, si se quiere. ¿Mm? Y ahí es donde viene el éxtasis, ¿sí? De la interpretación. Oh, Dios mío, qué... ¿Ok? Y va de una u otra forma, ¿ok? Y va como diciéndote, sí, 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 sí. ¿Mm? Y ahí es donde viene la chorrada de risa, donde, Dios mío, querido. Y hasta ahí, y ahí se paró y se fue, como diciendo, bueno, ya está, no tengo más nada. O sea, yo no tengo más nada que hacer aquí. ¿Me sigues? Es Ujú, decir, sí, el sí. Dios personal ya hizo su función. ¿Me sigues? La función del Dios Ujú, personal ya se agotó. Por eso es que yo salgo. Porque si yo no salgo, ¿ok? Me apego al Dios personal, al gurú, y a todo el entorno asociado a los dioses personales, las religiones, las filosofías, los rituales, todo ese concepto, eso es el reflejo, todo eso es el reflejo o la manifestación de la mente pura. Entonces, el ego tiene que soltar eso también, si no, no puede disolverse permanentemente, porque se va a agarrar de ahí, ¿sí? ujú. Si me permite, César, ah, y eso ya ocurre cuando tú estás en India, evidentemente, ¿no? Sin embargo, hay, por decirlo así, hay una situación de embalse en la cual, o sea, eh, digamos que tú estabas en una situación en la que prácticamente tú dijiste, este es mi boleto de ida y no hay boleto de regreso, ¿no? O sea, pero la situación de embalse te llevó hasta ese punto en el que, o sea, de todas esas cuestiones existenciales que tú tenías. No, todo eso, lo que me llevó hasta allá fue el total, absoluto desinterés. Habían otros que estaban escondidos y no lo supe sino después, pero en ese momento era Ujú, total y absoluto desinterés por la vida, incluyendo seguir viviendo. ok. Eh, Ese es hay algo que, ese es el estado que se llama el estado de desapasionamiento. ujú, Ese es el estado que hace que el gurú aparezca en la vida del buscador. César, Porque, sobre ese porque punto, no querer nada es otra forma de querer. ¿Sí? mm, Es otra manifestación del yo, otro pensamiento del yo. Entonces, ujú, eso hace que el gurú aparezca. ¿Mm? entre el desapasionamiento y el no querer, o sea, hay una situación que me toca, ¿no? O sea, como que lo que antes me llamaba la atención y era un objeto de preocupación o de trabajo mental, intelectual, ¿no? Ahora lo veo como que todo eso tiene infinitas y múltiples posibilidades, ¿no? O sea, y por lo tanto ya no me atrae porque digo, ¿cómo puedo ser yo una explicación sustentable cuando hay múltiples posibilidades de explicar algo, ¿no? Entonces, es como que pierdo, ¿no? La atracción hacia eso, ¿no? Y lo veo como que, o sea, pues todo eso es, o sea, como fuegos artificiales en una noche donde muchas luces se disparan por todas partes, pretendiendo iluminar, pero son muy temporales, ¿no?
no es que no quiera, sino, o sea, ya no me atrae con esa fuerza que antes me atraía y creo que hasta me estresaba, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Porque era, o sea, un pensar a contramarcha, ¿no? ¿Te refieres al conocimiento ah, indígena y de lo uno y de lo otro? Es indígena y no indígena, ¿no? O No, sea, pero eso es cultural. Si tú puedes, sí, no sé, una persona de la India puede despertar y seguir dando clases de historia de India con todo lo que involucra, ¿no? La historia de India. ¿Me explico? O sea, te sí, explico. sí, sí. No hay diferencia en la condición antes de despertar y después de despertar. Antes de despertar, no me interesa el mundo, no me interesa ni siquiera vivir. Ujú, Pero ya no es un ujú, dilema. El ujú, sabio está muerto. El sabio está muerto en vida. Pero él sabe también que el cuerpo todavía se mantiene por una especie de momentum, ¿ok? Y que no puede hacer nada al respecto, que no tiene otra alternativa. Tiene que esperar que el cuerpo se agote, ¿sí? Por su propia inercia. ¿Se podría decir así? No, ujú. no sé si uso el término de manera adecuada, por su propia inercia. Inercia, sí. ¿Sí? Es decir, este cuerpo vino, tiene una función y él dice, él sabe, dice, bueno, yo no soy el cuerpo, pero ahí está. Y sigue funcionando inevitablemente, simplemente lo deja ser hasta que agote su función y ya está. Pero ya murió porque el ego murió, lo que muere es el ego, obviamente la conciencia no muere, ni el cuerpo tampoco, porque el cuerpo simplemente se desintegra y regresa a los cinco elementos de los cuales está constituido y continúa, ¿no? Como no sé, como abono, si se quiere. O sea, lo que realmente nace, muere y reencarna es el ego. Ujú, Entonces, por eso, ¿para qué? Por eso ya este conocimiento te libera también inclusive de preocuparse de qué debo hacer con mi vida. Que si, cuál es mi potencial y cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a... Todas esas pamplinas, para ponerlo de manera decente, ¿sí? Todas esas pendejadas espirituales de la nueva era, que si descubrir mi potencial, ¿quién? ¿El potencial de quién? ¿No? ujú, Porque yo antes de expandir mi conciencia y vine aquí para... ¿Quién vino para acá para empezar? ¿Quién fue el que vino? ¿No? ¿Quién fue el que vino? ¿Quién es el que se va? ¿Y quién es el que va a regresar? Eso es lo que estamos... ¿Quién demonios es ese yo? ujú, La serpiente y la Yo cuerda, estoy- ¿sí? Cuando ujú. ves a la cuerda en vez de la serpiente, estás viendo exactamente lo mismo que veías antes, pero Solo- lo ves exactamente como es, no como ujú, parecía ser. Cuando yo me veo a mí ujú, mismo, ¿m? Entonces me veo a mí mismo como realmente soy, no como yo creía que era. Uno es conciencia, pero uno quiere ser el ego. Uno comienza la indagación como ego y uno como ego desaparece y uno como conciencia continúa. ¿M? ujú.
Cuando tú dices que, o sea, bueno, hasta que el cuerpo cumpla su función, ¿no? En este ciclo que es de nacer, crecer, reproducir y morir, que todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, pero para alguien que no ha seguido las enseñanzas de la no dualidad, me parece que hay algo diferente en mí. O sea, yo, o sea, eh, estoy ahora en una comprensión de las cosas que, o sea, se ha abierto mucho más, ¿no? O sea, diría en su plenitud, al menos en la comprensión intelectual, que me hace ver, ¿no? Que sí, o sea, es posible aún intelectualmente, pero no para llevarlo a un campo intelectual exclusivamente, sino como resultado de, o sea, una búsqueda, por decirlo así, personal, de autoindagación, se dan otros subproductos, ¿no? O sea, como un trabajo, por ejemplo, yo he dedicado los últimos 4 años a atender y asistir y, en cierto modo, a reflexionar sobre lo que es este aprendizaje, ¿no? A practicarlo como un subproducto, como un resultado secundario, ¿no? O sea, eh, me ha llevado a ver, ¿no? Que hay algo que nos falta a esto que de una manera muy incisiva, tú me decías, como la locademia, ¿no? Entonces, podría ser la mentademia o lo que sea, pero o sea, el asunto es que ahora ya me doy cuenta que hay algo que con las amistades que invité a hablar, conversar contigo, las reflexiones que han proseguido después de eso, lo que veo es que sí, o sea, sí se puede avanzar, ¿no? Pero en ese camino que lo trazaste muy bien, ¿no? O sea, el de la dualidad, de la no dualidad relativa y de la no dualidad absoluta, ¿no? Entonces, es eso lo que me guía, César, o sea, como un punto de referencia, ¿no? O sea, desde ahí yo me ubico, ¿no? O sea, y evidentemente que humildemente la mente dice, estarás en algún punto inicial de la no dualidad relativa, ¿no? Y entonces ahí estoy, no soy, o sea, por decir, La autoevaluación es un obstáculo. la autoevaluación. Sí. Bueno, tampoco le pongo mucho Ya, ya, énfasis a ya. eso, sino Ah. Cuando la, solo, ¿no? O sea, cada vez que tú lo tocas, ¿no? Me lo recuerda, ¿no? Son 902 videos que he ido digiriendo, ¿no? Eh, y eso es algo constante, ¿no? O sea, cada día hay una conexión contigo a través de esos videos y evidentemente tanto como puedo directamente, ¿no? En las charlas que das por Zoom. Pero definitivamente algo ha cambiado. Desde hace 4 años hay algo que significativamente ha cambiado, ¿no? Que antes no lo tenía con esa, eh, digamos, claridad del mensaje que tú señalas continuamente, ¿no? Y cuando tú dices, a cualquier pregunta que ustedes hacen, hay una sola contrapregunta, ¿no? Y esa contrapregunta, una sola respuesta que es en forma de contrapregunta. correcto, ¿no? Entonces, ¿no? Y esa es una práctica que en el quehacer profesionalizado intelectual uno no se hace, ¿no? O sea, por decir, existe una sociología del conocimiento y qué curioso que iraníes, norteamericanos, contados con los dedos, desde hace 20 años, vienen proponiendo desde el sufismo
de una forma muy particular, una sociología del autoconocimiento. Claro, o sea, todavía le meten mucha cabeza al asunto, ¿no? Pero están rescatando, ¿no?, los elementos fundamentales del sufismo, ¿no? Y eso para la academia es piedras, no las puedes masticar todavía, ¿no? O sea, no sé cómo se van a convertir las piedras en pan, ¿no? O sea, porque ahí hay el gran reto de preguntarse, ¿no?, ¿quién soy yo? ¿No? Y cosas que, bueno, las dices en distintos contextos cuando hablas cuál es la naturaleza de la mente, cuál es la naturaleza de la materia, ¿no? Eh, para mí, o sea, eso marca, o sea, un antes y un después en este aprender a desaprender, ¿no? O sea, mm, por ejemplo, la próxima semana va a haber una reunión y curiosamente un amigo me sorprende por su acercamiento a la no dualidad, ¿no? Y a la forma como, o sea, él está trabajando aquello que es lo indígena, ¿no? En una comprensión, ¿no?, desde adentro hacia afuera, ¿no?, de abajo hacia arriba, por decirlo así, en una reproducción de fractal, por decir, ¿no? O sea, todo se reproduce en escala, ¿no? No hay ni adentro ni afuera en última instancia, ¿no? Y me dice, vamos a tener una reunión, quiero que vayas, es el día jueves y no hay agenda, ¿no? O sea, ahí cada uno participa, ¿no? Entonces, y es una universidad muy importante, ¿no? Diría yo que es la universidad que se ha concentrado desde 1902 sobre lo que es la agricultura en el Perú. Y es una universidad que no tiene ninguna presentación, ni representación, ni impacto, digámoslo así, ni siquiera a nivel de su entorno inmediato. Entonces, pareciera ser que para él, que es de esa universidad, se abre una posibilidad de traer algo, ¿no?, en esa combinación, ¿no?, de aprender a desaprender, de adentro hacia afuera, por decirlo así, y de abajo hacia arriba, ¿no? Y, pero como que yo ya no me rijo por, ¿sabes qué? Mi cuerpo ya no es como antes, que estaba como enchufado malamente a un trabajo casi a destajo, ¿no? O sea, con mucha tensión, con mucho estrés, ¿no? Entonces ahora solo presto atención a ciertas cosas e inclusive a veces no tengo mucha energía para ponerle a estas cosas que antes me absorbían, ¿no? O sea, le doy atención a los videos, al escucharte, al escuchar el mensaje, a leer a Wu Xing, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? Pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? O sea, ya no hay una obligación ni hay que luchar porque tengo que demostrar y escribir y tener presencia, ¿no? O sea, eso para mí ya no tiene mucha vigencia, ¿no? Pero ahora en esta vicisitud de existencial que te hablaba desde el comienzo, ¿no?, eso me interesa más, ¿no? Porque esto me ha ocurrido hace más de 20 años, ¿no? Y allí no tenía ninguna guía, no había ninguna palabra y no, yo lo digo como que no me podía posicionar, ¿no? O sea, quizás no es la palabra, pero ahora, o sea, estoy más feliz, o sea, de recibir todo lo que venga, ¿no? ¿No? Y en esas estoy, ¿no? O sea, ya no, como tú dices, ¿no? Bueno, si tienes que tomarte un paracetamol, te lo tomas, ¿no? Y si puedes hacer todo lo que puedes hacer, pues hazlo. Pero no te preocupes más allá de lo, mejor dicho, ocúpate, pero no te preocupes, ¿no? Y así voy, o sea, eso es lo que quería compartir contigo y escuchar un poco,
una reafirmación de las cosas más importantes para la autoindagación, ¿no? Y al principio es, digamos, mitad y mitad. Se escucha, se reflexiona, se indaga. La indagación profundiza el entendimiento. El entendimiento profundiza la indagación. Llega el momento que uno se da cuenta de que el conocimiento se convierte en un obstáculo, porque sigue siendo un concepto. Señala el estado libre de conceptos, pero sigue siendo un concepto. Cuando el buscador llega a ese punto, entonces simplemente se entrega completa, absoluta y exclusivamente a la indagación. El conocimiento hizo su función. El conocimiento le Ujú. llevó al punto donde se da cuenta de que tiene que ahora dedicarse única y exclusivamente, completamente a la autoobservación o autoindagación. Y creo que algún momento dijiste al menos por un tiempo, o tiene que ser, porque la pregunta inmediata uno podría decir, ¿y por cuánto tiempo, no? ¿Qué O cosa? sea, La indagación, bueno, o sea, tú dices dedicarse única y exclusivamente, ¿no? 24/7, 365. hasta que el ego desaparezca. ¿Y cómo se hace cuando tienes algunas responsabilidades y compromisos de trabajo? Se puede llevar a cabo una conversación con la novia O y, por acá no hay. e, e indagar la actividad física, inclusive mental, práctica, funcional, no es obstáculo para la indagación, porque yo tengo que ser en ese momento, no puedo no ser, incluso mientras hago o mientras pienso, Ujú, ¿cierto? ujú. O sea que de una u otra forma, aunque hay atención a lo que se hace y a lo que se dice, a lo que se piensa, también hay atención en el yo soy, que aparentemente hace, dice y piensa. Claro. La, la vida diaria no es obstáculo para el autoconocimiento. En mi situación, que no es evidentemente, o sea, la tuya, o sea, si yo voy a una conversación y, o sea, vamos a hablar de cómo armar eh, una posibilidad de estructurar un conocimiento dentro de la universidad para que los estudiantes no se queden simplemente dentro de cuatro paredes, sino que vayan a hacer una práctica en el campo y que miren, ¿no? Desde esa otra realidad, ¿no? Pero, o sea, con un enfoque diferente, ¿no? O sea, ya no eso que se llama cientificismo, pretender que lo objetivo, ¿no? Esta objetividad, ¿no? Que se habla es la realidad, ¿no? Porque el campesino no la ve así totalmente, ¿no? O sea, entonces es ahí donde yo digo, bueno, si, Ahí es donde hay que entender que este conocimiento, aunque es para todos, no todos están interesados. Y, correcto. y esto es para los que están interesados y los que están interesados van a buscar el conocimiento. Esto no es un conocimiento que uno sale a la calle a darlo, ¿sí? Ujú. Si el gurú no anda por ahí, ¿sí? Al gurú le cae el buscador en la cabeza, ¿sí? No lo anda buscando, ¡pum! ap- Sí, aparece.
Ramana no estaba buscando buscadores. Ramana no quiso enseñarle absolutamente nada a nadie y se convirtió en uno de los santos más prominentes del siglo XXI. Ujú, Y su enseñanza se ha esparcido por todo el mundo. ujú, Hay miles o cientos de miles, si no millones de personas que están familiarizados o interesados en lo que él dijo. Una persona que no quiso hablar ni siquiera con su propia madre. ¿Mm? Entonces, esto, ah, ah, ahora, la indagación puede generar una calidad mental tal en ti que te va a permitir hacer tu trabajo de campo y lo que sea, agricultura, que está muy bien, de manera más eficiente y altruista. ¿Me sigues? Cuando Entonces, dices, no puede, no se puede. ¿Cómo enfoco esto aquí? ¿Quién quiere enfocarlo en dónde? A alguien que realmente no está en sí, esto no, ujú, acuérdate siempre de la analogía del burro y ujú, el estanque de agua. claro, Ramana ujú, decía, dice, fíjate que hay un poder que obviamente te trajo aquí, que te hizo cruzar el planeta entero. Estamos hablando en esa época, que ujú, sabrá Dios cuánto tomaba llegar allá, ¿ok? Los medios. Hay gente que llegaba por barco desde Europa, ¿ok? Dice, hay un poder que te trajo acá. Ese poder que te trajo acá es el que me trajo a mí aquí también. ¿Ok? Para hablar de esto. O sea, no, esto no es una cosa que... Mm. Cruzar el planeta entero, de Europa hasta la India, o de América hasta la India, a un pueblito de la nada, en esa época como Tirumana chiquitico, y encontrar, y poder encontrarte una aguja en un pajar, que era Ramana Maharshi, si lo encontrabas por ahí caminando o en la cueva, y si sabías cómo llegarle, si alguien, oh. Esto no es una cosa que uno anda por ahí. no, evidentemente no, no va por ahí, pero ni tampoco sé cuál es el curso que va a tomar, ¿no? Y tampoco hay la intención de hacerlo Pero de esa lo que manera, veo, ¿no? O lo que sea, veo es una tendencia de tu parte desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo enfocar la no ujú, dualidad en esto? La no dualidad enfocada en esto. ¿Cómo enfocar esto? Enfócate tú en tu conocimiento no dual, de ti mismo como aquello que no es dual, y todo lo demás sigue su propio curso, ¿sí? Y las preguntas de cómo hacer esto y lo otro simplemente no van a surgir. ujú. Pero, o sea, quizás te malentiendo, César, porque eso mm, lo entiendo como que me debo dedicar exclusivamente a esto y olvidarme del resto. No, no. Dedícate exclusivamente a esto y el resto se va a ir desarrollando por sí mismo. Ujú. Ustedes quieren abandonar todo y dedicarse a esto. Si yo pudiera abandonar Soy esto y dedicarme a otra cosa, fuera. Cambiamos de sitio. Quédate acá. No, gracias. Con 900 videos encima me es suficiente. Te entiendo. No, en realidad te agradezco mucho, César. Fíjate, a esas Voy a historias volver a ver de este video. Ramana que le iban a, no sabía, la gente que no sabía quién era porque no habían visto ni siquiera una foto de él, solo habían escuchado su nombre.
y fueron a verlo. A veces pasaban por la cocina y se lo encontraban ahí a él sentado picando vegetales y le preguntaban, ¿dónde está el gurú? Y Ramana le decía, ese es un gesto muy típico de la India, sí. Como diciendo, Sí, a la flecha. como diciendo, continúa por allá y lo encuentra y seguía picando. Él no estaba pensando, a ver, ¿cómo introduzco la no dualidad en la agricultura? ¿Cómo la introduzco en la ganadería? ¿Cómo la introduzco en la pesca? ¿Cómo la introduzco en la arquitectura tradicional? No, quizás hasta mis propias limitaciones no me deja explicar, o sea, lo que surgirá en su momento de una manera más natural, ¿no? O sea, eh, voy a volver a escuchar el video y Ok. por ahora simplemente, perdón. No, muy bien, muy bien. Ah, ya. Sí, muchas gracias, César. Eso era lo que quería un poco escuchar y intercambiar, ¿no? Porque la verdad es de que no estoy obsesionado, sino que simplemente como cada día, así como amanece y anochece, igual, o sea, estoy ahí dándole a la rueca, hilando, 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 dándole vuelta a la cosa. Eh, una vez más mi agradecimiento y pues no sé, ya creo que me he pasado de la hora. No, está bien. No hay problema. Herminio, hay una pregunta por acá, por el chat. Mm, Pensaba responderla por acá, porque sé que estás allí. Lo hacemos mañana y si puedes participar y abrir tu micrófono. ¿Por qué no participas por acá? Me imagino que es porque no pueden. Si realmente no pueden participar, entonces pregunten por el chat. No, no utilicen el chat como la norma. El chat es una alternativa, ¿sí? Para cuando no puedan participar o no puedan esperar que la urgencia sea tal por tener una respuesta o aclarar una duda, ¿ok? Que no pueden esperar a la transmisión o no pueden participar, ¿ok? Entonces nos vemos mañana.